Hola a todos. Se acerca la época de las evaluaciones de mitad de año y con ella una de las conversaciones más importantes que tiene un manager, la conversación de desarrollo. Sin embargo, muchas de estas conversaciones terminan con buenas intenciones, comentarios interesantes y objetivos aparentemente claros que una semana después nadie recuerda. Y no suele ser un problema de motivación. El problema es que la conversación no ha generado suficiente reflexión, compromiso y responsabilidad por parte del colaborador. En efecto, el error habitual es confundir desarrollo con dar consejos. Cuando detectamos un área de mejora en una persona, nuestra tendencia natural es decirle rápidamente qué debería hacer. Le damos recomendaciones, compartimos nuestra experiencia y le proponemos soluciones. Pero cuanto más hablamos nosotros, menos piensa la otra persona. Y aquí aparece una idea clave. Las personas se comprometen mucho más con las conclusiones a las que llegan por sí mismas, que conclusiones o soluciones que les damos. Por eso, una buena conversación de desarrollo no consiste en dar respuestas, sino en ayudar a que el colaborador las encuentre él mismo. Clave número 1, crear confianza antes de dar feedback. Muchos managers empiezan la conversación directamente hablando de fortalezas y áreas de mejora. Yo recomiendo empezar por algo diferente y poner el foco en algo muy importante, que es crear el contexto y crear un clima de confianza. La persona tiene que percibir que el objetivo de la conversación es ayudarla a crecer y no a juzgarla. Para ello es importante explicar el propósito de la reunión, mostrar interés genuino por su desarrollo y crear un espacio de diálogo. Antes de dar nuestra opinión, podemos pedirle que haga su propia autoevaluación. Por ejemplo, preguntarle cosas del tipo: ¿de qué te sientes más orgulloso estos meses? ¿Qué crees que has hecho especialmente bien? ¿Qué mejorarías si pudieras volver atrás? Estas preguntas generan reflexión y nos permite entender cómo ve la persona, ella misma, su propio desempeño. Una vez hemos escuchado, llega el momento del feedback. Y aquí conviene recordar una regla sencilla: hablar de hechos, no de juicios. Cuanto más específicos seamos describiendo comportamientos observables y el impacto que generan, más útil será el feedback. Los juicios tienen que apoyarse en hechos. Las generalizaciones generan resistencia. Los hechos generan aprendizaje. Clave número 2. Generar conciencia antes de proponer soluciones. Después del feedback, muchos managers entran directamente en modo solución. Pero el desarrollo ocurre cuando ayudamos a la persona a comprender mejor su realidad. En lugar de responder nosotros, debemos hacer preguntas que generan conciencia. Pregunta del estilo: ¿qué te está pidiendo avanzar? ¿Qué obstáculos encuentras? ¿Qué creencias, juicios tuyos pueden estar limitándote? ¿Qué haces hoy que te ayuda y qué haces que te frena? Cuando una persona descubre por sí misma las causas de una situación, aumenta enormemente su disposición al cambio. El objetivo no es convencer, el objetivo es que vea algo que antes no veía. Porque la conciencia es el punto de partida de cualquier proceso de desarrollo. Clave número 3. Conseguir compromisos concretos utilizando el método GROW. Una vez existe confianza, hemos generado reflexión, llega el momento de construir un plan de acción. Aquí una de las herramientas más potentes es el método GROW. En este método, la primera fase consiste en definir el objetivo. No basta con decir quiero comunicar mejor o quiero liderar mejor. Hay que concretar qué comportamientos queremos ver
¿Y cómo sabremos que se ha conseguido? En esto consiste hacer el objetivo SMART. Después exploramos la realidad actual, qué está ayudando a la persona y qué le está dificultando alcanzar este objetivo. A continuación, abrimos opciones antes de dar sugerencias. Preguntamos, ¿qué podrías hacer? ¿Qué más? ¿Qué hacen las personas que obtienen buenos resultados en este ámbito? Y finalmente cerramos con la voluntad de actuar, convirtiendo las ideas en compromisos concretos. Una buena conversación termina respondiendo preguntas muy específicas como ¿qué vas a hacer exactamente? ¿Cuándo vas a empezar? ¿Con quién lo vas a poner en práctica? ¿Cómo medirá tu progreso? Cuanto más concreto sea el compromiso, más probabilidades habrá de que se convierte realmente en acción. Por cierto, os recuerdo que hice un vídeo específico sobre el método GROW y lo podréis ver en una de mis newsletters. En fin, la idea que quiero que recuerdes, si tuviera que resumir una conversación de desarrollo eficaz en una sola frase, sería: habla menos y pregunta más. Crea confianza antes de dar feedback, genera conciencia antes de proponer soluciones y ayuda a la persona a construir sus propios compromisos de acción. Porque el verdadero objetivo de una conversación de desarrollo no es decirle a alguien cómo mejorar en el fondo. Es conseguir que quiera mejorar y se comprometa a hacerlo de verdad. Nos vemos en el próximo vídeo.